Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bienvenido, Francisco, gracias por acompañarnos. Y bueno, ¿qué tan optimistas podemos ser y pueden ser los empresarios ecuatorianos, los exportadores, respecto a estas rondas de negociaciones frente al anuncio de este arancel del 15% que entraría en vigencia el 7 de agosto? Bienvenido, Francisco, y gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días, Verónica. Un gusto verte por esta vía. Gracias por la gentil invitación tanto a ti como a Radio Sucesos y, como siempre, un cordial y afectuoso saludo a todos los que tienen la gentileza de escucharnos esta mañana. Obviamente hay que mantenerse siempre, yo creo, optimista y esperar a la final el resultado del proceso de negociación. Como tú bien mencionas, ya vamos varias rondas de negociación y esperar que efectivamente como resultado de eso podamos sacar en términos relativos y comparativos, porque creo que eso es ahorita lo más importante, en términos relativos o comparativos al resto de países y particularmente de nuestros principales competidores y en especial en nuestra región por lo menos las mismas condiciones, porque en este momento, como tú sabes, a raíz del último cambio arancelario que hizo Trump, pasamos del 10% al 15%, mientras que nuestros principales competidores, o la mayoría en tal caso, como Colombia, Perú, entre otros, están en 10%, en la posición donde estábamos inicialmente. Por otro lado, como ya lo había mencionado en varias cuestiones, inclusive en este mismo medio, querida Verónica, la probabilidad inicial, que será la expectativa que teníamos todos de volver a la situación anterior a esta decisión inicial de la nueva política comercial del presidente Trump en Estados Unidos, es decir, volver para que, digamos, a una situación en la cual la mayoría de nuestros productos entraban con cero arancel bajo lo que llamamos nación más favorecida, que es lo que se negocia en la OMC, es improbable, ¿no? Parece que de ahora en adelante, por lo menos, Estados Unidos está pensando cobrar 10% y eso aparentemente aquellos países con los que ellos tienen superávit versus más de 10% para los países con los que tienen déficit. Y esa sería aparentemente la razón principal por la cual nos aumentaron un 5% adicional. Eso Claro. implicaría, y para ya pasarte la palabra, Verónica, el Ecuador tendría que comprarle más para reducir el déficit que tenemos con los Estados Unidos y recordar a los que nos escuchen que para nosotros sí es importante mantener una balanza comercial dentro de lo posible superavitaria, sobre todo contra nuestros principales socios, porque somos un país dolarizado. Así es complejo la situación y bueno, respecto a estas tarifas que se ha anunciado, por ejemplo, el peor caso es el de Siria, ¿no? Tiene 41% según Sí, el gobierno de Estados Unidos. Suiza también le pisa los talones a Siria, está con el 39%, Argelia 30%, Bangladesh 20%, Laos 40%, India 25% y Canadá también recibe un golpe duro, ¿no? Porque está decepcionado a Canadá, pasa del 25 al 35%, en fin. así es. Esto obviamente no solo va a afectar a nuestro país, porque bueno, sea que tengamos del 15% menos, la afectación está y el mundo también está afectado, Francisco. ¿Cómo a su criterio estos aranceles van a afectar al mundo y por sí de rebote también al Ecuador? Mira, la historia en el ámbito de la economía internacional nos ha demostrado que cuando subes los niveles de proteccionismo, los efectos inmediatos son lo que ya hemos tenido, que es una reacción de aquellos países que son afectados por el aumento de un gran país, una gran potencia económica, de sus aranceles y otras medidas no arancelarias, y entramos en un proceso de guerras comerciales. Eso, Verónica, lamentablemente es el peor de los escenarios posibles porque generalmente eso solo nos lleva a una situación de aumento de los precios a nivel internacional, en otras palabras, de inflación, una reducción del comercio internacional, en este caso particularmente de bienes, y todos salimos perdiendo, ¿no? El mejor efecto de que, digamos, la mejor manera de demostrar que ya comienzan a haber efectos negativos es ver el mismo mercado de Estados Unidos, ¿no? Recién anunciaron en estos días, Verónica, los nuevos resultados del empleo había una expectativa de que se iban a crear por lo menos 100,000 empleos y hubieron cerca de 70,000, menos de lo esperado. Se hizo una revisión hacia atrás, como es normal, y se eliminaron 200 empleos de la última revisión que se hizo de empleo en el pasado.
Entonces ya comienza a haber una afectación en el empleo, las empresas comienzan a botar gente, ya no se crea tanto empleo en los Estados Unidos, que es un indicador fundamental para la Fed para tomar la decisión de subir o no las tasas. Y eso, entre otras, ya se comienza a ver un aumento de los precios de los bienes en los Estados Unidos. Y como consecuencia, la Fed americana, el Banco Central americano, para los que no entienden lo que es la Fed, tomó la decisión también estos días de no bajar las tasas, ¿no? Más bien, ya el presidente de la FED demostró, dijo que hay preocupación de que los efectos de los aranceles pueden ser nefastos para la economía americana, y si la economía americana, que es la más grande, se ve afectada, eso afectará al resto. Y claro, nosotros estamos dolarizados, usamos la moneda americana, cabe anotarlo también, eso puede Sí. afectarnos. Mencionamos también al inicio de la entrevista con Francisco Rivadeneira que cuando se anunciaron los aranceles, ya las principales bolsas europeas registraron fuertes caídas, amanecieron en rojo, afectadas obviamente por la combinación del aumento de aranceles anunciado por Trump y también por lo que mencionaba Francisco, por los primeros indicios de deterioro en el mercado laboral de los Estados Unidos. Así que todo tiene un efecto cadena, ¿no? En esto. Definitivamente. Así es, ¿no? Y bueno, el tema de las bolsas de valores en Estados Unidos y del mundo, bueno, como tú lo dices, ¿no? Ni bien se anunció este nuevo cambio de la política nacional de Estados Unidos, hubo una caída. Habrá que ver, ¿no? Se han vuelto bastante inestables, diría, y en parte han aumentado su inestabilidad, o sea, suben y bajan debido a que justamente falta algo que yo lo he dicho en varias ocasiones y quiero volver a posicionarlo aquí, Verónica, y sé que tú y los que nos escuchan, sobre todo los empresarios, van a entender qué es lo que requieren sobre todo los empresarios: reglas de juego claras. Habilidad. Exacto, el tener transparencia en cuáles son las reglas y tener previsibilidad en el tiempo. El problema con este tipo de políticas que están permanentemente cambiando, el ejemplo que tú mencionas de México, o sea, a México le dicen una cosa, después le vuelven a cambiar, le vuelven a dar 90 días para ver si avanza, si no avanza, le vuelven a cambiar, o lo que tú dices de Canadá, ¿no? Que imagínense, Canadá es un socio estratégico histórico de los Estados Unidos, han participado conjuntamente en guerras, son vecinos, etcétera, y ahorita en vez de 25 va a pagar 35 como arancel recíproco. Eso al final te genera al empresario, que al final es el que tiene que tomar ventaja del comercio internacional, es el actor principal del comercio internacional, le vuelve la vida prácticamente imposible o por lo menos difícil. Y eso es lo último que uno espera. Para algo se creó justamente las reglas de juego, las reglas del comercio internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Para algo se creó en el año 95 la Organización Mundial de Comercio, para generar justamente un ambiente de estabilidad para el comercio internacional, sabiendo que eso trae beneficio para toda la comunidad internacional y sobre todo para las personas. Así es importante esto. Bueno, lamentablemente lo último que hemos visto es un Donald Trump que dice una cosa, luego se desdice y así el mercado mundial y las bolsas están como locos, ¿no? 7:53 conversamos con Francisco Rivadeneira, quien fue director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Hablemos bueno, de nuestro país, porque esta semana será clave para que la cuarta ronda de negociaciones entre el gobierno de nuestro país con los Estados Unidos se cierre. La idea es justamente que se cambie, ¿no? Ese 15% que ha anunciado Donald Trump. Y bueno, ¿qué tenemos de fortalezas, debilidades, Francisco? ¿Qué podríamos esperar? Porque hay positivismo de lo que he escuchado sobre estas negociaciones, pero vamos a ver qué sucede, ¿no? Porque este optimismo se basa también en que el documento oficial de los Estados Unidos ha señalado que algunos socios comerciales están a punto de acordar compromisos significativos y esto sería, pues, de alguna manera demostrar de manera sincera la intención de remediar estas barreras comerciales y alinearse con ese país, en este caso con Estados Unidos, en materia económica y de seguridad. Y bueno, al parecer Ujú. Ecuador está en ese camino. ¿Qué podríamos decir al respecto? ¿Qué tan optimistas podríamos ser tomando en cuenta esto? Sí, Verónica, yo creo que lo que tú planteas es así, ¿no? Miren, para que nos entendamos claramente, al fin y al cabo, la decisión de cuál es el arancel final que pone los Estados Unidos en este momento depende de una serie de criterios. El tema de superávit o déficit es uno solo. También hay un tema de si hay al fin y al cabo una relación amistosa entre los dos países o no, si existen intereses inclusive de carácter político bilaterales y sobre todo de carácter geopolíticos. El Claro. mejor ejemplo de eso, para hacer una comparación, para de ahí entrar a lo que tú me preguntas, pero creo que es importante mencionar, es el caso del Reino Unido.
El Reino Unido consiguió a la final, después de la negociación, debido a la buena relación histórica y entre otros aspectos que tiene con los Estados Unidos, un 10% de arancel versus la Unión Europea que obtuvo 15%. O sea, estamos más o menos en la misma situación por allá. Entonces, la expectativa sería de que tal vez sí, tal vez el Ecuador pueda conseguir una mejor condición en base a este último escenario y por lo menos obtener el 10%, ¿no? Y en ese ponernos, como dije al inicio, equipararnos a la mayoría de nuestros competidores, al menos en la región. El conseguir menos le veo difícil, por lo que ya expuse. Pero nada es imposible con justamente el tipo de negociación que tenemos ahorita, que toma en consideración diferentes aspectos. Por otro lado, yo creo que el hecho de que la negociación del lado de Ecuador, digamos, del equipo negociador ecuatoriano con el americano se haya extendido tanto y que no se haya cerrado el acuerdo antes, como se lo ha hecho en otros casos, demuestra al fin y al cabo que probablemente el equipo negociador ha estado tratando de sacar el mejor resultado posible. Y eso tiene que ser felicitado definitivamente. No es un asunto de apurarse y de ceder. Es un asunto de negociar en base a los intereses del país y tratar de obtener el mejor compromiso posible. Y creo que por lo menos el equipo está tratando de hacer eso. Yo conozco muchos los que están negociando. Muchos entraron conmigo cuando yo fui Verónica, ministro de Comercio Exterior, y creé el ministerio. Entonces, confío en su capacidad. Pero estamos ante un tipo de negociación diferente, Verónica, y aquellos que nos escuchan. Normalmente lo que ha prevalecido en todos estos años es lo que llamamos el modelo de negociación ganar-ganar, donde básicamente lo que se busca es que las dos partes sacrifiquen algo de su bienestar, de su posición maximalista, pero se levanten de la mesa con la sensación de haber ganado, ¿no? De algo haber ganado en términos relativos. En este momento estamos ante otro tipo de negociación muy diferente a la que habíamos hecho. Ya esta posibilidad de bajar al cero arancel, como los mismos Estados Unidos lo planteaban en el pasado en sus negociaciones, no parece realista. Y básicamente sí hay aquí una influencia significativa en el resultado del peso relativo de las partes, ¿no? Entonces, Estados Unidos tiene mucho más peso, es mucho, para el Ecuador más importante el mercado americano que al revés. Por ende, la negociación no es tan sencilla, es media asimétrica. Y un último elemento, Verónica, que es trascendental, que lo mencionaba recientemente uno de tus colegas, es fundamental en una negociación con Estados Unidos, que está basada generalmente siempre en una negociación sobre todo basada en intereses, el poner los intereses que son más importantes para Estados Unidos en la mesa. Y estos no son en el caso de Ecuador, de nuevo en términos relativos, los comerciales, sino más bien los geopolíticos. Y ahí yo creo que hay una enorme afinidad y de intereses entre los dos países en el tema de la lucha contra lo que ahora es el crimen organizado transnacional, que tiene mucho poder y que ha aumentado su presencia aquí en el Ecuador en diferentes tipos de crimen, ¿no? Cada vez parece que manejan un portafolio como una empresa, ¿no? Y ahí los Estados Unidos sí tienen un interés fundamental, entre esos obviamente la relación que eso tiene con la migración de ecuatorianos y de otros a través del territorio ecuatoriano hacia los Estados Unidos, el tema de las drogas, etcétera. Y eso tiene que estar en la mesa de negociación, porque por ese lado yo creo que podemos demostrar que somos importantes para los Estados Unidos y poder tratar de conseguir un mejor resultado en lo comercial. Ahora, hablando del tema geopolítico, Francisco, y tomando en cuenta que el Ecuador tiene un acuerdo comercial con la China, ¿eso nos complicará de alguna manera a su criterio? Bueno, el hecho de que se haya negociado el acuerdo, afortunadamente el acuerdo entró en vigencia antes de la llegada del presidente Trump, entonces es un, como dicen en francés, un fait accompli, ya está dado el tema, ¿no? Pero lo que sí puede haber afectado en algo es la visita que hizo el presidente Noboa recientemente y la reunión que tuvo en Beijing con el presidente Xi Jinping y el Claro. compromiso que tuvo de nuevo el Ecuador de apoyar la famosa estrategia geopolítica que tiene la China, que es la ruta de la seda. Es indudable que uno de los aspectos fundamentales para los Estados Unidos en el contexto de sus relaciones bilaterales y lo que está dispuesto o no dispuesto a dar a los países gira mucho alrededor de la relación que estos países tienen con China. Hay una lucha a nivel mundial por el control, el dominio y el mantener la posición de primera gran potencia económica y militar por parte de los Estados Unidos y el surgimiento cada vez más fuerte de la China en ese sentido, ¿no? Que entra a competir con ellos a nivel mundial. Entonces, en algo sí podría afectar. Habría que ver a la final si eso se topó en la mesa de negociación, sobre todo cuando el ministro de Comercio viajó recientemente a los Estados Unidos. Es probable que se haya mencionado algo, pero también, o sea, al fin y al cabo, somos países independientes, soberanos, que tenemos el derecho de mantener relaciones con quienes sea más adecuado. Y lo más sano, Verónica, y los que nos escuchan,
para un país como el Ecuador es mantener al fin y al cabo una política en el ámbito comercial de diferenciación de mercados, o sea, no depender de un mercado. No estoy diciendo que los Estados Unidos no sea importante, no, yo he sido uno de los principales promotores de la importancia y del potencial que existe para seguir creciendo el mercado de Estados Unidos, que no es un mercado, son varios mercados realmente. El Ecuador solo exporta ciertas zonas de manera significativa y hay un enorme potencial para crecer. Pero también es importante tener otros socios y el mejor ejemplo para demostrar esto es México, ¿no? México depende de cerca del 80% de Estados Unidos, entonces no tiene ninguna capacidad de básicamente, inclusive en lo político, decir lo que quiere, porque depende al fin y al cabo del mercado norteamericano. El otro extremo está Brasil, que a pesar de Brasil, que tiene, como tú mencionabas, 50% de arancel por razones políticas principalmente, Totalmente no comerciales, tiene una autonomía y no depende al fin y al cabo de los Estados Unidos. Ellos tienen una diversificación extraordinaria de mercados que incluye inclusive Oceanía, África, entre otros. Así es. Bueno, Brasil es un gigante también. Así Gracias es. a Francisco Rivadeneira, exdirector ejecutivo del Comité Empresarial, por darnos su, bueno, su visión de lo que podría pasar en esta cuarta ronda de negociaciones entre el Ecuador y los Estados Unidos y también el impacto de este nuevo arancel del 15% que entraría en vigencia el 7 de agosto. No lo sabemos todavía, mucha expectativa justamente por aquello. Así que seguiremos conversando sobre ese tema. Gracias nuevamente por acompañarnos. No, gracias a ti, Verónica. Un enorme gusto conversar contigo de nuevo y estamos siempre a las órdenes.